presentarles acá. Probablemente alguno lo conoce como parte de la portada de esta exposición. Un médico latinoamericano que ha sido pionero en el tratamiento de la enfermedad coronaria. De hecho, es el inventor de las técnicas quirúrgicas para bypass coronario, el doctor René Favaloro, un médico argentino. Siempre resaltar la importancia de nuestros médicos, hombres y mujeres, a nivel de la salud mundial. Espero que ustedes también en su momento también puedan dejar un grano de arena para la medicina del mundo, que es la idea. Muy bien, ¿por qué es importante hablar de la enfermedad cardíaca isquémica? Porque al día de hoy, al igual que lo ha sido desde que tenemos memoria, la mortalidad cardiovascular ha sido de las causas más importantes de muerte que hay en el mundo. De hecho, para el año 2019, que es lo más próximo que tenemos, datos de mortalidad general, al menos el 33% de muertes que han habido en el mundo han sido por enfermedad coronaria. Enfermedad cardiovascular, sea stroke, sea infarto cerebral, enfermedad coronaria, etc. Y aquí tiene mucha importancia el hecho de las enfermedades no transmisibles. Y aquí hablamos de todas las enfermedades crónicas que regularmente conocen, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemias y otros factores más como el sedentarismo, la obesidad, etc. Todo esto impacta en la mortalidad cardiovascular y más el envejecimiento de la población, lo único que ha hecho es incrementar los factores de riesgo y la muerte. Este es un misterio que nos ha englobado a todos desde pues, que la civilización tiene motivo, y es que veíamos a gente morirse en algún momento en la calle, y cuando ustedes hagan su serum se van a dar cuenta de que aún para las zonas donde no hay mucha cobertura de salud, las personas a veces simplemente mueren y ya, no se sabe de qué pasó ni por qué. Como tal cuestión, llega una primera pregunta, y es, ¿qué pasa con la muerte súbita cardíaca y el dolor torácico? Esta es una historia que comenzó hace mucho tiempo, y es que en realidad la curiosidad por las causas de la muerte ha sido lo en común para muchas personas a lo largo de los siglos. Y tal cual como en algún momento fue castigada el estudio de los cadáveres, pues justamente es para los años 1800 que justamente de la mano de Da Vinci llega el primer registro de una autopsia realizada a una persona que murió en la calle, un mendigo, donde se encontraron tapas de grasa a nivel de las arterias coronarias, el primer registro de trasplante coronario que existe. Desde entonces en adelante ya se iba descubriendo que en efecto había un daño a nivel de los vasos sanguíneos que ellos atribuían a una degeneración grasa de las arterias, lo que para nosotros ahora sería la formación de placas de ateroma. Que es más, para mitades de aquel siglo se sospechaba que era por causa de triglicéridos, pero fue justamente algunos médicos rusos que se dieron cuenta de que era más causa de colesterol, a través de sus propios síntomas. Y esto llevó a profundizar aún más los estudios por sus compañeros y dependientes. Es así que llegamos a los inicios del siglo XX, donde ya era obvio que las placas de ateroma eran causa de los infartos, se debían a obstrucciones causadas por acúmulos de colesterol y que tenía relación con dietas altas en grasas saturadas. O sea, si se dan cuenta, ya se iba hilando que la muerte súbita cardíaca estaba asociada a obstrucción coronaria, o sea, muerte coronaria, un infarto. Eso tenía que ver con ateromas y con malos hábitos de vida. Pero una cosa es describir la muerte, otra cosa es describir la enfermedad. Y para el siglo pasado, pues ya habían médicos como Heberden y Prince Metal que hicieron sus propias definiciones de lo que es el dolor torácico cardíaco, lo que para nosotros ahora sería la angina de pecho. Y es una descripción que coincide con lo que ahora tenemos en los protocolos, un dolor agobiante, opresivo, que se acompaña de ansiedad, con sensación de muerte inminente, ¿no? Y que aparte describe algo bastante llamativo, aparece con el esfuerzo físico y cede cuando el paciente se queda quieto, que es una descripción bastante clásica y típica de una angina de pecho. Y cuando esta se acompaña del decaimiento de las funciones vitales, hasta incluso de la muerte, ya tendríamos una perfecta definición clínica de lo que es el infarto, ¿no? Y esto está representado en todo sitio. Ni siquiera Goku se ha salvado de poder pasar por una enfermedad coronaria. Nuestros médicos otakus, pues, se han tomado el trabajo de debatir si lo que le pasó en este capítulo, donde tienen que venir a rescatar, a darle una medicina que lo va a salvar de una muerte, perdón, de la muerte, nos presenta esta imagen clásica, ¿no?
sobre todo para los que vimos el anime y los que crecimos con Dragon Ball. Entonces, si se dan cuenta, vemos a Goku retorciéndose, gritando de dolor, con la mano apretándole el pecho y sudando, muy probablemente sintiendo que se va a morir. Y esto no es algo que haya pasado desapercibido antes, y es que ya se había descrito este signo, y de hecho es el signo de Levin, descrito por el doctor Samuel Levin en 1934. Y es que si ustedes se fijan en las expresiones de algunos pacientes que se quejan de dolores torácicos, independientemente si son coronarios o no, tienen una correlación con el desarrollo de isquemia coronaria. Y de hecho, la mano empuñando o encarrujada sobre el pecho, más la expresión de ansiedad, que es el signo de Levin, demostró ser ampliamente específico para enfermedad coronaria. Ahora, esto no quiere decir que todos los pacientes que tengan infarto lo van a presentar. De hecho, como pueden ver acá, cualquier signo clínico de expresión de dolor puede estar presente. No necesariamente el signo de Levin, pero si este está presente, muy probablemente hablamos de un dolor cardíaco. Así que no se olviden siempre de mirar y escuchar al paciente. Vean sus expresiones, vean las características de su piel, vean cómo está respirando. Importa bastante para anticiparse a un probable problema cardíaco. Y como tal, nos importa sobre todo el valor predictivo positivo en este caso, ya que si está presente el signo de Levin, pues con buena probabilidad nos dice, como habíamos comentado más antes, que este es un dolor anginoso. Adicionalmente, había otro signo muy curioso que describió uno de sus hijos, y es el segundo signo de Levin, que en pacientes con dolor anginoso les presionaban las arterias carótidas, perdón, y el dolor disminuía. Obviamente no en todos, pero había una buena frecuencia de este. Entonces, y si se dan cuenta, guarda cierta relación con algunos medicamentos que usamos para tratar los dolores anginosos, como son los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, que de alguna manera disminuyen el trabajo cardíaco y hacen que el corazón se sature menos. Cuando nosotros presionamos las arterias del cuello, hacemos un masaje vagal, y eso va a bajar la frecuencia cardíaca y la presión también. Entonces, de alguna manera, ya había cierto enlazamiento con los conceptos que el día de hoy manejamos. Entonces, el conocimiento clásico nos decía que la obstrucción coronaria por placas de colesterol o ateromas era la causa de la gran mayoría de infartos, ¿no? Sea que estos vayan comenzando a crecer, formando placas duras y estables que poco a poco se van haciendo más oclusivas, o porque forman una placa con un núcleo necrótico y frágil que puede romperse bajo el estrés propio del flujo coronario o por algún otro evento, y aquí la inflamación juega mucho, produciendo una ruptura, una hemorragia por debajo de la íntima y la formación de un coágulo, que si este llega a ocluir por completo, va a provocar el infarto, al menos el clásico, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Ya para mitad del siglo XX, ya empezaron a darse cuenta de que no todos los infartos no tenían trombos. ¿Sí? Estamos pasando por alto todas las observaciones que habían hecho antes. Entonces, ¿qué ocurre con esos pacientes que no tienen un infarto por causa de un trombo provocado por una placa rota? Necesitábamos definir al infarto por lo que es, y se hicieron muchos esfuerzos para intentar encajarlo en un cuadro clínico específico que permitiera tratarlo a tiempo, porque de nada me sirve verlo ya muerto. Pero como pueden ver en la primera definición de la OMS, pues no era una definición muy específica que digamos, mucho menos muy objetiva para lo que hoy conocemos. El hallazgo de ondas Q ya te dice que el infarto está pasando o ha pasado. Por otro lado, el dolor torácico bien podría ser no típico y hasta incluso el electrocardiograma podría ser normal. Entonces, de lo que estamos hablando es que hemos pasado de un intento desesperado de debatir cómo comienza, cómo influye el dolor torácico, qué relación tiene con el infarto para poder definir un cuadro y los hallazgos que van a sustentar la isquemia que tratamos de tratar con la muerte cardíaca. Y es que si nos ponemos a pensar un poco, los electrocardiogramas son muy subjetivos porque van a depender mucho de la experticia del médico. Entonces, de la primera definición que hubo, nos dimos cuenta que el electrocardiograma solo no era suficiente y empezaron a aparecer el uso de las enzimas cardíacas. El detalle es que en la primera década en la década, perdón, de los 50 hasta la mitad de los 60, las troponinas no existían, al menos dosables en sangre. Entonces, lo que teníamos era CPK-MB, pero CPK total ni siquiera, TGP,
¿no? Enzimas hepáticas, marcadores muy indirectos. Y esto no permitía encontrar el infarto a tiempo. De hecho, se demoraban varias horas y cuando pasan varias horas hay menos miocardio viable. Entonces no nos sirve de nada. A partir del año 65 en adelante empezaron a aparecer las primeras troponinas que no eran muy sensibles, pero eran altamente específicas. Las encontrábamos en títulos altos pasando las 6 horas. Nuevamente, no era tan útil. Pero ya nos acercaba un poco más al concepto que tenemos al día de hoy, en los cuales dependemos de biomarcadores, que son las troponinas ultrasensibles, ya últimamente, o las de alta sensibilidad, dependiendo de lo que tengamos en el laboratorio, una clínica bien descrita, y un electrocardiograma que también con el paso del tiempo ha tenido definiciones más amplias, o rasgos escritos más amplios, que es lo que manejamos al día de hoy. Y la última definición que existe, que es la del año 2018, y en continua adaptación, como de repente algunos de ustedes habrá podido leer, y ya se empiezan a diferenciar dos cosas, la injuria miocárdica y el infarto de miocardio. Injuria miocárdica entiéndase por un daño al músculo cardíaco que no necesariamente es por causa de obstrucción coronaria. No todas las elevaciones de troponina son por infarto. Es así que tenemos que diferenciar si son agudas, subagudas y crónicas. Aguda lo más común es que sea por isquemia, pero no es lo único. Puede haber una miocarditis que también puede subir las troponinas y no es igual. Las pericarditis también pueden subir un poco las troponinas y no es un infarto. Causas subagudas, principalmente, nuevamente, las miopericarditis, las pericarditis, incluso también las cardiopatías hipertróficas, dilatadas, etcétera, enfermedades autoinmunes, pueden también incrementar los niveles de troponina, elevarlos. Y si hablamos de elevaciones crónicas, ya hablamos precisamente de cardiopatía, sobre todo en atletas, hablamos también de enfermos renales crónicos, más o menos para que tomen en cuenta que no necesariamente la elevación de las troponinas marca un infarto, peor aún si es una elevación sostenida en el tiempo. Y por eso la definición de infarto existe. Tiene que haber por lo menos una elevación mayor al percentil 99 del valor normal del laboratorio que se maneja donde estemos. Y esto quiere decir que debe subir y debe bajar en el transcurso de los siguientes horas, o días. Debe formar una famosa campana de troponinas que lo usamos como evidencia de un infarto que ha ocurrido y está desapareciendo. Ojo, entiéndase desaparecer que está cediendo el cuadro, no que está mejorando. Y adicionalmente tenemos que tener algo que sustente que eso es precisamente por un problema coronario. Sea que hayan síntomas característicos de isquemia, hablamos principalmente de dolor torácico y disnea en algunos casos, cambios electrocardiográficos que pueden ir de las ondas Q patológicas, elevación del ST, ondas T hiperpicudas, etc. Adicionalmente, imágenes que puedan evidenciar la dismotilidad o la pérdida de viabilidad miocárdica. Hablamos del ecocardiograma transtorácico, hablamos de la resonancia magnética cardíaca, que si bien es cierto no sirven para los problemas agudos, sí importan para la fase crónica. Y es que no siempre vamos a encontrar los infartos una vez han ocurrido. Como vamos a ver más adelante, existen los infartos silentes en cierto porcentaje de la población. Entonces, aquí lo clasificamos como dos tipos y 5 subtipos. El infarto agudo de miocardio clásico, por así decirlo, que comienza con una obstrucción espontánea por un trombo de colesterol, perdón, por un ateroma de colesterol roto que ha formado un coágulo. El tipo 2, que es con desbalance isquémico, que hablamos de que el cuerpo entra en un estado hiperdinámico, sea por infecciones, problemas endocrinos, etcétera, que van a provocar que el cuerpo necesite tanta cantidad de oxígeno más allá de la posibilidad del corazón de moverlo. Ya que hablamos, por ejemplo, de eso, ¿no? Hipertiroidismo, sepsis, anemia severa. Sobre todo hablando de la anemia, baja tanto la concentración de oxígeno en la sangre arterial y el hecho de incrementar la frecuencia cardíaca va a ser sustrato suficiente para poder causar un síndrome isquémico. No necesariamente un infarto, pero es un síndrome isquémico. Y el tipo 3, que está ampliamente en discusión al día de hoy, porque se diagnostica post-mortem. Son pacientes que tuvieron una muerte cardíaca súbita, como fueron las primeras descripciones, en quienes hemos llegado a ver algún cambio electrocardiográfico previo a la muerte, o hemos visto alguna arritmia ventricular, sobre todo, severa, que haya provocado la muerte, y posteriormente se encontrará en la autopsia. Naturalmente, una definición post-mortem no nos sirve mucho, nosotros queremos encontrarlo antes de que ocurra. Y finalmente el periprocedural, o sea que tiene que ver con procedimientos de revascularización, que viene el tipo 4 y el tipo 5. El tipo 4, obstrucciones de stent, o sea, postcateterismo, y el tipo 5, obstrucción por revascularización quirúrgica, esencialmente bypasses coronarios.
Para aquellos que están haciendo prácticas en salud, pues van a darse cuenta de que no es muy poco frecuente ver personas adultas mayores ya en su tercer o cuarto infarto, que ya están portando por lo menos 2 stents y al menos un bypass coronario, que están viniendo por su cuarto o quinto infarto precisamente de estas zonas. Y es aquí donde entra a tallar todo esto. Ahora, otro segundo paradigma, que es el riesgo cardiovascular y la muerte cardiovascular. Ya no hablamos de muerte súbita, hablamos de todo aquello que lo causa. Aquí un poquito vamos a poner de ejemplo a Papá Noel, que representa el estilo de vida holgado, ¿no? Que los norteamericanos le trajeron al mundo en la posguerra, sobre todo. Tenemos un señor añoso, obeso, tomando gaseosas, y si bien es cierto, representa un gordito bonachón, no es necesariamente informa de que sea la persona más sana. Y de hecho, trajo cierto impacto a la sociedad porque se empezó a valorar eso como un probable estilo incluso de vida ideal, ¿no? Y es lo que se mantiene hasta ahora en nuestros tiempos, con fenómenos de la globalización. ¿Y por qué es importante? Porque desde ya de esos mismos años se empezó a evidenciar a través de la famosa cohorte Framingham, que dio curso a este estudio tan importante, juntando prácticamente a un tercio de la población de este pueblo en Massachusetts, donde se empezaron a estudiar diversos factores. Esta cohorte de pacientes permitió estudiar a lo largo de muchos años todos los factores que hoy conocemos que impactan a la muerte de un paciente por causas coronarias. Tal cual lo ven acá. El más común y el primero que probablemente se tuvo conocimiento es la presión alta, la dislipidemia, el consumo de tabaco, la diabetes y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo esto tiene que ver con un incremento en la mortalidad al lapso de 10 años. Quiere decir que los pacientes que tenían uno o más de uno de estos factores tenían un riesgo incrementado de morir a lo largo de los siguientes 10 años por un infarto. A partir de aquí se desglosaron muchos otros estudios al punto de llegar a lo que hoy conocemos como toda esa lista de factores de riesgo cardiovascular que son contra los que tratamos de luchar para evitar que la población presente una muerte prematura. Hablamos de factores biológicos y factores socioambientales también. Tales cuales, tenemos también factores no modificables, que son aquellos que constituyen la edad, el sexo, la etnia, ¿no? Hablamos de personas sobre todo mayores de 55 años, generalmente de sexo masculino, aunque con el paso del tiempo nos hemos empezado a dar cuenta que tanto hombres y mujeres tienen un riesgo muy parecido, pero por distintos factores de ser infartos de miocardio. La etnia, principalmente afrodescendientes, que tienen un mayor riesgo de lesiones endoteliales, principalmente aparte de la hipertensión. Historia familiar. Si tienen familiares con muerte prematura por infartos, muy probablemente también ustedes estarán en riesgo, y eso incluye tanto de infartos cerebrales, de miocardio, etc. Antecedentes personales de propias enfermedades cardiovasculares adquiridas y la genética. Hablamos, por ejemplo, de problemas tipo hipercolesterolemia familiar, problemas metabólicos hereditarios, diabetes sindrómica, etc. Todo eso entra a tallar. Dentro de los factores modificables, pues lo clásico que estamos viendo en las tablas: presión arterial, control de colesterol, perdón, consumo de tabaco, el control de glucosa en los diabéticos, el índice de masa corporal, ya que ha empezado a tallar mucho la obesidad, que está nuevamente redefiniéndose, retomando un paradigma sobre la obesidad sana y la obesidad enferma. En mi opinión es una tontería, un obeso nunca es sano. Pero ya hablamos de personas que presentan un riesgo importante, y ya no solamente al corazón, al cerebro y los riñones, incluso también al hígado. Todo eso importa. Y las marcadoras inflamatorias que están comenzando a tomar importancia también, los agentes interleuquina 6, proteína C reactiva ultrasensible, etc. Los estilos de vida, que es lo más modificable de todos, y eso es en lo que la mayoría de nosotros pecamos, y como van a ver más adelante, es lo que más impacta en realidad en el desarrollo de estos problemas de salud. Y finalmente, factores sociales, que no siempre son modificables, y que entra mucho a tallar el ingreso económico, debido a que una persona que tenga pocos ingresos no va a poder sostener necesariamente una alimentación saludable, y mucho menos darse el lujo de pagarse el Smart Fit, ¿no? Va a pasar buena parte de su vida buscando trabajo o trabajando en cosas incómodas, probablemente. Cerca de la contaminación y demás, que esto va a impactar muchísimo. La deprivación social, la depresión crónica y el aislamiento prolongado también impactan mucho en la salud cardiovascular, incluso de manera independiente, siendo un factor modificador del riesgo cardiovascular, multiplicando casi por 1.5 el riesgo de muerte. Es importante. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y aquí ya lo vemos estadísticamente demostrado. Y finalmente las condiciones ambientales, como conversamos en la clase anterior, pues ya habíamos comentado
que hay una diferencia amplia entre vivir en Lima y en provincias en términos de esperanza de vida, con una diferencia de 4 a 5 años. Y mucho tiene que ver la contaminación y la exposición a comida rápida. No es sorpresa para ninguno de ustedes que los alimentos, tema frutas, verduras, carnes, sean un poco más caros acá que en otros sitios. Y eso también impacta en el bolsillo de las personas, sobre todo que migran. Y eso sí hay varios estudios que lo demuestran. De hecho, todo esto va a tener repercusión a nivel de la manera en la que la gente se enferma. Y como están viendo, no solamente en términos de muerte, sino en pérdidas de días productivos de vida. A veces es peor quedar tulido por una enfermedad que morir, y esto muchos pacientes lo sienten. Peor aún en aquellos que son ya añosos, en quienes se ve mucho más pronunciada esa situación. Y si le ven en una figura global, los factores metabólicos, incluye la obesidad, diabetes, etcétera, están cada vez tomando más importancia. Y es así que la primera causa de discapacidad en el mundo sigue siendo la enfermedad cardiovascular. ¿Es importante? Sí, y bastante. Sea agudo o crónico, hayan tenido un infarto o sean coronarios crónicos, estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad 5 a 6 veces mayor y por cualquier causa, no por un infarto necesariamente, por infecciones, accidentes, etcétera. Impacta muy negativamente en el pronóstico a futuro. Adicionalmente, también vemos un riesgo alto de complicaciones post-evento índice, sobre todo en infartos ST elevados. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca que bien puede ser FEBI reducido, que es lo más común que ocurra, producto por grandes hipocinesias. Es un paciente que eventualmente va a repercutir en su salud renal y hepática también por causa de esto. Trastornos valvulares, producto por el mismo infarto. Y otras complicaciones extracardíacas, con fallas cardíacas, fallas orgánicas aledañas, sobre todo de los riñones, que impactan muy negativamente en cualquier enfermedad. Y lo peor, este riesgo se multiplica con la edad, como pueden ver acá. Y la población a nivel mundial está envejeciendo. Más viejos, más factores de riesgo acumulados, más carga de enfermedad, más vulnerabilidad, la mortalidad cardiovascular se mantiene a lo largo de los años. Tal cual lo pueden ver acá. Independientemente del sexo, la causa de muerte es la principal aún. Ahora, esto cambia un poco respecto de los países en alto y mediano bajo desarrollo. Y a veces nos preguntamos por qué tanto. Y es que en realidad la mortalidad cardiovascular, debido a las terapias de avanzada y demás cosas que hemos desarrollado, ha ido bajando con el paso del tiempo. Sin embargo, en los países del tercer mundo, esto se ha mantenido. Y eso que en realidad representa la mayor influencia, casi el 75-85% de muertes cardiovasculares se dan ahora en países del tercer mundo, incluido nuestro querido Perucito. Y si bien es cierto que los factores de riesgo cardiovascular, bueno, al menos los más detallables, que son la diabetes, la hipertensión y la obesidad, no son muy distintos que otros países de Latinoamérica, sobre todo. Tenemos una alta carga de mortalidad, casi 30.000 muertes al año por infartos cerebrales y por infartos de miocardio al año. Y lo peor es que esto es muy prevenible. Entonces, ¿dónde estamos metiendo la pata? A lo largo de los años en el país se ha visto un incremento en el mapa de calor de enfermedad cardiovascular, sobre todo a nivel de la costa, que es donde se centra la mayor parte del comercio. Y si se ponen un poquito acuciosos, van a darse cuenta que más cerca de Lima se vuelve peor. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de migración que se ha dado a partir de los 80s, ingreso económico, exposiciones ambientales, son varios factores que intervienen, incluyendo la misma pandemia, que si bien es cierto hay un grupo de personas que se dedicaron a hacer aeróbicos en casa, muchas otras hicieron exactamente lo contrario. Y como hemos conversado, los factores socioeconómicos importan bastante. Un bajo índice de ingresos económicos a la casa va a traer un mal impacto en la posibilidad de mantener una buena salud cardiovascular. Y hasta cierto punto el desempleo también, aunque no tan significativamente. Entonces, todo nuestro medio influye. La alimentación, la manera en la que llevamos nuestra vida, el tipo de trabajo, la falta de sueño, etc. Y tales cuales los factores que se describieron en los años 50 y 70, nosotros pecamos exactamente de lo mismo. Es más, este es de Perú, del año 2018, de Lima Metropolitana. Si se dan cuenta, el número rojo más grande, si lo queremos ver a simple vista, cae en las cosas que podemos modificar nosotros, que es el consumo de una dieta saludable y la actividad física, y es que casi nadie de nosotros lo hace. Es decir, la mayoría de personas, no estoy hablando de todas, que mueren por un infarto cerebral o cardíaco, la verdad es que se lo buscaron solos. Los números no mienten. Y aquí también entra a tallar su rol como médicos a futuro, porque ustedes van a tener que influir en estos factores de alguna manera, espero que no empeorándolos. La idea es que puedan impactar y mejorar
algo de la sociedad con lo que ustedes van a saber. No podremos cambiar todo el sistema, pero algo por lo menos se podrá hacer por los pocos que entren en contacto con nosotros. Las respuestas están ahí, tal cual, independientemente de que sean de zonas urbanas o rurales. Respecto de las definiciones de los síndromes coronarios, bueno, ya sabemos, son agudos o crónicos. En los agudos tenemos coronarios agudos con elevación del ST, sin elevación del ST, y los infartos microvasculares, que recién están entrando a tallar y con bastante fuerza el estudio de los trastornos isquémicos agudos. Con elevación del ST solamente tenemos una posibilidad, un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio con ST elevado, o tradicionalmente descrito como infarto tipo Q, es el más mortal de todos sus tipos. Y por ende es el que requiere tratamiento inmediato apenas entra en contacto con el paciente. Sin elevación del segmento ST, tenemos dos opciones. Poder desarrollar un infarto no ST elevado, o tradicionalmente un IMA sin onda Q, o una angina inestable, que es la expresión del dolor coronario agudo sin una obstrucción severa o que esté causando un infarto. Aquí hay que agregar un pequeño punto que es la isquemia silente, porque más de una vez se van a encontrar con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, les hacen la ecocardiografía transtorácica y tienen ya algún grado de hipocinesia en alguna de las paredes del corazón. Y no hay ninguna otra explicación plausible en la mayoría de ellos que no sea que hayan tenido un infarto del cual nunca se dieron cuenta, generalmente en diabéticos y en mujeres. Así que entra a tallar bastante esta situación. Y por el lado de los síndromes coronarios crónicos, pues tenemos la enfermedad coronaria obstructiva crónica y la isquemia no obstructiva, que lo vamos a ver más adelante. Tradicionalmente expresados como las anginas estables, que no abarcan toda la definición de la enfermedad, pero es como clásicamente los mencionamos. ¿Cuál es el problema con los síndromes crónicos? Que bueno, si manejamos las definiciones antiguas, había mucha confusión respecto de hablar si crónico significa estable. Lo vamos a ver más adelante. El hecho de que ustedes tengan placas de colesterol en las coronarias, así no estén tapando más del 70%, no quiere decir que no puedan presentar un infarto en algún momento de sus vidas. Quiere decir que crónico no es igual a estable, y mucho menos estable no es igual a benigno. Y viene una última pregunta. ¿Impacta el hecho de ser coronario crónico al riesgo de muerte? O sea, ¿tiene tanto riesgo de morir una persona con obstrucciones pequeñas que una persona que ya ha tenido un infarto? Vamos a ver que sí, es prácticamente igual. Entonces, esas definiciones tienen la intención de ir cambiando a lo largo del tiempo, precisamente por esas inconsistencias y una nueva nomenclatura que se está planteando, ¿no?, a través de síndromes miocárdicos isquémicos agudos y no agudos, por no usar la palabra crónico que muchas veces contrae mal usadamente el término de estabilidad o benignidad, que no es el caso. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto que hablamos de problemas obstructivos y no obstructivos, demostrados en este caso por una angiografía coronaria, las causas son parecidas, tejiéndose una línea muy delgada entre lo que es la isquemia, o sea, la pérdida de perfusión del miocardio, o el infarto, que es la muerte de las células. Y esto todavía está para discutirse, pero todavía no hay un punto cerrado para aquí. Okay, vamos a comenzar con el infarto, y acá tenemos 3 vías principales que nos van a servir de apoyo. La última salida hace poco como pan caliente, la guía de Laja de los 25. Y aquí nos importa primero que nada entender el contexto del paciente. ¿Está estable? ¿Ha ingresado en condición de choque? ¿Es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? ¿Tendencia a la hipotensión? ¿O está completamente despierto? ¿Hay algún signo clínico compatible? Y por último, el electrocardiograma es compatible. ¿Y por qué esto principalmente? Porque es lo más rápido de sacar. Un examen de laboratorio va a demorar un tiempo en poder extraerse. El electrocardiograma no, podemos sacarlo al momento si tenemos la herramienta a la mano. Y clínicamente, como hemos visto, no hay que ser un genio para darse cuenta cuando alguien pasa por un dolor sospechosamente isquémico. Dentro del espectro de la enfermedad nos importa analizar tanto la presentación clínica, el electrocardiograma y el dosaje de biomarcadores. Pues vamos a ver que el dolor torácico no siempre es uniforme, no es el que se describe siempre en los libros, no es un dolor solamente severo, retroesternal, con irradiación al hombro izquierdo, etcétera, ¿no? Puede aparecer síntomas variables, puede incluso estar sin síntomas, tener
dolores asociados o síntomas no asociados directamente al infarto, como falta de aire, desmayos, etcétera, o incluso entrar en paro cardíaco. De hecho, la primera causa de parada cardíaca hasta el momento en adultos sigue siendo la isquemia miocárdica. Adicionalmente, los electrocardiogramas no siempre van a ser característicos. De hecho, una de las cosas que vamos a mencionar es que los electrocardiogramas a veces son normales y ocurren los infartos. Es por eso que hay que estar muy atentos a que la parte clínica y los exámenes de laboratorio o adicionales que vamos a solicitar se correlacionen entre sí para llegar al diagnóstico y poder elaborar un plan de trabajo. Si hablamos del dolor, no cualquier dolor torácico es un dolor anginoso. Si yo voy a la clínica, a la emergencia o al hospital quejándome de un dolor de pecho, no necesariamente eso me convierte en un paciente coronario. Hay características que nos dibujan en ese mapa de calor, por ejemplo, qué tan certero es el dolor torácico para asociar un problema cardíaco. Hablamos de un dolor típico, ¿no? Un dolor desencadenado por el ejercicio, opresivo, pesante, severo y que característicamente se va a prolongar más de 10 minutos, 10 a 15 minutos, ¿no? Esas son definiciones clásicas, pero que hasta el día de hoy sirven, porque si bien es cierto, no pasan siempre, cuando ocurren son altamente sugestivas. Un poquito menos sugestivo que no sea el esfuerzo físico, sea el estrés emocional, que sí, también produce un incremento en la frecuencia cardíaca y la presión. Y si la persona es vulnerable, puede desencadenar un infarto. Pero este dolor sea un poco más sordo, inespecífico. Se empieza a volver menos sospechoso cuando el dolor aparece en los hombros. Y eso sí está bien descrito. El dolor coronario no llega a los hombros. De hecho, si tienen un dolor retroesternal que se irradia específicamente a los hombros, vean la duración del mismo, porque si es episódico, se incrementa con los cambios de posición o al respirar, sospechen más de una pericarditis o una pleuritis, no necesariamente de una isquemia miocárdica, ¿no? Lo que hemos mencionado acá. Entonces, tienen que analizar muy bien el desarrollo de los síntomas y la forma de presentación. Adicionalmente, vamos a ver que la correlación de estos síntomas no siempre va a ser la misma para hombres y mujeres. A pesar de que acá en este gráfico que está en la guía de dolor torácico impresionara como que la mujer se presenta con menos frecuencia, hay un fenómeno que no se ha visto muy, que no se ha evaluado siempre, y es que la mujer tiene pues una tolerancia al dolor distinta. Y es que en realidad eso hace que muchas veces busque tardíamente los servicios de salud. Es decir, que tanto por características biológicas como también sociales, no vamos a descartar ese detalle, la mujer sigue siendo una población vulnerable en temas cardiovasculares. Entonces, y la verdad es que no se ha hecho tanto énfasis hasta al menos hace unos 5 años en analizar esos factores diferentes entre hombres y mujeres que nos hacen distintos a la hora de presentar un problema coronario específicamente o cardiovascular. Muy a pesar del colectivo LGTB que afirma que solo con el pensamiento puede ser una u otra cosa. Bueno, biológicamente no es posible. Y eso va a traer otros problemas sociales más adelante que ya, bueno, veremos cómo se desarrolla. Para poder evaluar adecuadamente al dolor torácico, solamente como signo clínico aislado no nos sirve tanto. Tenemos que buscar todos los factores que podrían anunciarnos que bien va a haber una correlación con el posible enfermedad miocárdica. Y una de esas herramientas es una muy antigua, que es la escala de Gellence, que es un médico holandés. Entonces, ¿qué se vio? Que esta escala, con un puntaje determinado, si le echamos un punto de corte de 6 puntos, va a haber un valor predictivo negativo bastante alto. Quiere decir que si la escala es menor de 6 puntos, prácticamente nos ayuda a descartar un poco el dolor torácico como tipo cardíaco. Ahora, esto no es absoluto, es una escala de ayuda, no borra su juicio clínico. Igualmente, tiene una sensibilidad bastante buena para detectar problemas coronarios, pero no es muy específico. Lo que nos importa más bien es que los síntomas del paciente no encajen en esto, más que si los tenga. ¿Por qué nos importa? Porque nos sirve optimizar recursos. Si yo le pido un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una troponina a todos los pacientes que vienen por dolor torácico, vamos a tener un retraso bastante alto en su atención. ¿Y qué tal si no es un infarto? ¿Qué tal si es un aneurisma de aorta, una perforación esofágica que no hemos sabido filtrar? Esa persona muy probablemente va a morir por ese descuido. Sobremedicalizar al paciente en términos diagnósticos y médicos no es apropiado. Tenemos que ir al grano y apuntar a donde se debe. Y para eso sirven estas escalas. ¿Qué tal si el dolor torácico no es suficiente? Como hemos mencionado, hay una población vulnerable, que en este caso no solamente son las mujeres, sino los ancianos.
con o sin demencia. Obviamente, si tienen demencia, pues es un factor agregado. Diabéticos que por factores de neuropatía no van a percibir adecuadamente el dolor ni otros fenómenos autonómicos. Y finalmente la insuficiencia renal sobre todo, pero entra cualquier falla orgánica tallada acá. Y es que ellos no siempre van a tener un dolor típico, pero pueden presentar otros síntomas agudos que al estar asociados al esfuerzo físico o el estrés emocional, bien podrían anunciar un infarto. Y hay que estar muy atentos. El dolor torácico no lo es todo. Muy atentos a los síncopes sin causa aparente, a la falta de aire de inicio súbito, a la desorientación, al delirio en los ancianos, caídas inexplicables o un dolor abdominal que tenga relación con el esfuerzo y casualmente no ceda con medidas de tratamiento habituales. No es raro haber encontrado un infarto de cara posterior o de cara inferior, perdón, que haya sido confundido como una gastritis en algún momento. Y es muy importante saber filtrar bien, porque como hemos mencionado, el dolor torácico no es suficiente. La mayor parte de dolores torácicos que pasan a la emergencia, más del 50%, son inespecíficos. Quiere decir que no traducen enfermedad coronaria. Pero conforme va pasando el tiempo, de hecho, si somos incisivos a partir de los 45 y mejor dicho, a los 55 años de edad, el riesgo de esto aumenta mucho. Entonces, queda claro este mensaje. El dolor torácico no es suficiente. Debemos tener una prueba objetiva de la isquemia. Y la primera herramienta que tenemos desde principios del siglo XX es el electrocardiograma. Muchas gracias al doctor Eindhoven. Pero el electrocardiograma no es una herramienta perfecta. Si bien es cierto, va a encontrar en más del 40% de pacientes con infarto alguna alteración importante, más del 50% de ellos no van a tener un patrón típico. Quiere decir que si mantenemos la definición inicial de infarto que había de la OMS en el año 50, o si nos queremos amparar únicamente en el electrocardiograma para poder diagnosticar un infarto, estamos fallando. Como hemos mencionado, puede haber infartos con el electrocardiograma normal, puede haber con depresiones del ST o con elevación, que es la forma típica, ¿no? O incluso presentarse como arritmias ventriculares severas. Hablamos principalmente de taquicardia ventricular, monomorfa o polimorfa, fibrilación ventricular, que pueden acabar en parada cardíaca. De hecho, los pacientes llegan en parada cardíaca. Y aquí, gracias a los hallazgos del electrocardiograma, nos han permitido llegar a la clasificación más clásica y que hasta al día de hoy se mantiene, porque cuando aparece una elevación del segmento ST, sí se traduce a mayor mortalidad. Entonces tenemos dos tipos, el infarto con ST elevado, que característicamente traduce un infarto oclusivo completo, y el infarto con ST no elevado, que puede hablar de una obstrucción, una suboclusión, mejor dicho, o una obstrucción incompleta que puede tener muchísimas causas. Ahora, el detalle es que si bien es cierto que el ST elevado es característico del infarto oclusivo, no necesariamente va a ser la única forma de definirlo, al menos por el electrocardiograma, ya vamos a ver eso más adelante. Y a nivel del ST no elevado puede ser incluso hasta normal, así que no se confíen, el electrocardiograma tiene una sensibilidad bajísima, pero naturalmente si encuentran algún patrón específico, va a ayudar mucho a incrementar la probabilidad post-prueba, pero pre-prueba, antes de realizar los de troponinas. Ahora, idealmente, como les dijimos, estos pacientes deben ser evaluados rápido. El tiempo en que ustedes juzgan un dolor torácico como anginoso al momento de realizar un electrocardiograma no debe ser mayor a 10 minutos. No debería demorar más. ¿Qué es lo que van a buscar? En el caso de un infarto ST elevado, una elevación de más de 1 milímetro en el electrocardiograma en por lo menos 2 derivaciones continuas. O sea, una elevación del segmento ST aislada no lo convierte en un infarto. Probablemente en un solo caso, que es la elevación aislada del segmento, perdón, de la derivada BR, que es un caso muy particular, pero el resto no. Y una elevación de más de 2 milímetros en las derivadas B2 y B3 en varones mayores de 40 años y más de 2.5 milímetros o más de 2 cuadraditos y medio en en menores de 40 años. En el caso de las damas, más de 1.5 milímetros en las derivadas B2 y B3. Entonces no se olviden, en todas las demás derivadas, 1 milímetro. En el caso de las derivadas B2 y B3, 2.5 milímetros si el varón es joven y 2 milímetros si es mayor de 40 años. En el caso del ST no elevado, vamos a ver sobre todo depresiones o cambios en las ondas T.
la depresión del segmento ST tiene que ser mayor a 0.5 milímetros, igualmente en al menos dos derivaciones juntas. Esto puede acompañarse de inversiones de la onda T mayores a 1 milímetro, igualmente en más de dos derivaciones juntas. De lo contrario, no es un hallazgo específico. Y antes de cambiar de diapositiva, les voy a recalcar lo mismo. Un electrocardiograma normal no descarta el infarto si la clínica es altamente sugestiva. Entonces, si sigo sospechando, ¿qué nos recomienda la guía? Repitan nuevamente el electrocardiograma. Tienen 10 minutos. En 10 minutos, el primero. Si no ven nada raro, en 10 minutos repiten otro. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Es posible mapear un infarto si es que acaso tenemos un buen electrocardiograma. Y acá tenemos, pues, las distribuciones más clásicas, ¿no? Las derivadas que llegan precisamente de la despolarización del septo ventricular van a traducir específicamente eso, lesiones en el septo, en B1 y en B2. Un infarto anterior más característicamente se va a ver en B3 y B4. Sin embargo, es cierto que la mayoría de infartos ST elevado que vamos a tener son anteroseptales, por eso acá el anterior está en B1, B2, B3 y B4, porque ambos son parte de la irrigación por la descendente anterior, que es la rama coronaria que más rápido se trombosa. Motivo es la rama más gruesa, la más susceptible al estrés por fricción y casualmente también en algunas ocasiones la más tortuosa. Entonces es más fácil que se obstruya o que desarrolle lesiones. Los infartos laterales, sobre todo de la cara lateral izquierda, en las derivadas B5 y B6, B1, D1, perdón, y ABL. Y de la cara inferior, 2, 3 y ABF. ¿Puede variar? Puede variar. ¿Puede haber más de una combinación? Definitivamente sí. Y otra cosa a la que tenemos que estar atentos es a las imágenes en espejo. Muy bien, la idea era que participemos todos, pero en aras del tiempo lo voy a tener que hacer yo. Entonces, si se fijan, a nivel de las derivadas, justamente B2, perdón, D2, D3 y ABF, van a ver característicamente una elevación más de 2 milímetros, dos derivadas conjuntas, y más ABF, que ya estaría señalando un infarto ST elevado en la cara inferior, en el caso de este paciente. Pero el electrocardiograma no siempre va a parecer normal. Y por ejemplo, tenemos el caso de este que ya tenía un bloqueo de rama derecha por antecedente. Y en este caso lo que ha presentado son infradesniveles, obviamente en B1, en B2 y en B3. Y bueno, incluso se expanden, ¿no? B4, perdón, aquí está en B4, incluso hasta B5 puede llegar. Y esto más bien es un infarto ST no elevado de la cara anteroseptal, ¿no? Infradesniveles, en contexto en ese caso de un bloqueo de rama derecho. Hablamos también de las ondas T hiperpicudas y aquí hay un tema que es necesario mencionar, es que también hay falsos positivos en el electrocardiograma. Y este, por ejemplo, es un electrocardiograma de un paciente renal crónico. Como pueden ver, tiene ondas T picudas en todas las derivaciones. Y aquí hay una cosita en específico que mencionar. Y es que si tienen una alteración en alguna onda T o en el segmento ST que se expanda a todas las derivadas al mismo tiempo, difícilmente eso es un infarto. En este caso, son ondas T picudas por una hipercalemia en un paciente renal crónico. Pero si la vemos a ciegas, bien podríamos confundir al menos estas ondas con unas ondas T picudas, pues en la cara anterolateral, ¿no? No es el caso. Igualmente acá tenemos una elevación del segmento ST, pero cóncava. Nada que ver con esto. Perdón. Que es más recto, pronunciado en pendiente. Y adicionalmente se presenta en todas las derivadas, ¿no? Esto es más característico de una pericarditis. Y finalmente, uno de los diferenciales más, bueno, más raros, digamos, de la elevación del segmento ST, es precisamente, como pueden ver acá, el punto J no está elevado. ¿Hay una elevación del segmento ST? Sí, pero incluso acá se puede objetivar una muesca, la famosa onda J que caracteriza los trastornos de repolarización ventricular, lo cual es uno de los diferenciales, como le comento, de la elevación del segmento ST.
y no necesariamente traduce un infarto. Naturalmente, bajo la sospecha, habría que solicitar el siguiente paso, que son las troponinas. ¿Debido a qué? Lo que hemos mencionado, hay infartos con electrocardiograma normal. Los bloqueos de rama muchas veces dificultan el diagnóstico de los infartos y los infradesniveles no siempre son obvios, lo que nos lleva a falsos negativos. Quiere decir que tenemos la probabilidad de enviar un infarto a su casa sin haberlo tratado. Y eso quiere decir que alguien va a morir por un error de interpretación. Entonces, ya nos basta saber que, como habíamos mencionado, 43% de los infartos oclusivos no tienen un EKG clásico y que al menos 25 a 30% de los infartos con ST elevado no tienen una oclusión aguda diagnosticada. Perdón, los 25 a 30% de los infartos sin elevación de ST pueden llegar a ser oclusivos aunque no eleven el segmento ST. Entonces, nuevamente, el dolor torácico, si no era suficiente solo, el electrocardiograma tampoco lo es, puesto que requiere de mucha experticia para poder encontrar precisamente señales patológicas que no sean de libro. Y a partir de esto es que se hizo una revisión denotando los electrocardiogramas de mayor riesgo que se pueden encontrar en pacientes que no sigan patrones típicos. De ellos, probablemente los más comunes son las ondas T hiperagudas, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en el caso del paciente con hipercalemia, pero en este caso recordar que van a ser anchas, no picudas como en el otro lado, con ondas hiperagudas. Y los patrones de Wellens, que son más característicos de ver cuando un paciente está siendo reperfundido. Y si se estrombolizan un paciente, puede aparecer este patrón y sería normal. Sin embargo, si un paciente llega a la emergencia, le sacan el electrocardiograma y ven que en estas derivadas B2 a B3 tiene específicamente este tipo de ondas T invertidas, pronunciadas y simétricas, son características de un patrón de Wellens y esto ya está anunciando un trastorno de oclusión de la rama coronaria izquierda. Aquí está la correlación de cada uno de esos símbolos. Es más que nada por curiosidad, no es propósito de esta clase, pero es un buen dato que deben tener en cuenta. Entender que el electrocardiograma no es de libro. Muchas veces van a haber situaciones que no van a encajar con lo que debería verse y eso puede llevar a cometer errores y ustedes ya no deberían cometerlos si es que se les está dando la información. Entonces, ya no basta con que tenga o no tenga el ST elevado. Tendremos que buscar otros factores o patrones, mejor dicho, que puedan ser compatibles. Y si alguno de estos está presente, automáticamente se califica como un infarto ST no elevado de alto riesgo y va a tener un manejo muy parecido al ST elevado. Adicionalmente también saber juzgar qué otros factores pueden ser confusores y que pueden alterar la identificación, pues, de una prueba sugestiva de un infarto. Las famosas mímicas o confusoras de una isquemia miocárdica aguda. Respecto de las troponinas, es el biomarcador más específico que tenemos hasta el momento para infarto de miocardio, que nos permite detectar una elevación importante a los 60 minutos, aunque ya hay ensayos que permiten encontrarlos a partir de los 30 minutos con pruebas ultrasensibles. Las troponinas característicamente son parte del aparato de contracción muscular. Gestionan en sí la energía y el calcio para poder realizar la contracción muscular. Y esto quiere decir que como cualquier célula va a haber un recambio de materiales. Y esto quiere decir que vamos a tener presencia de troponinas en la sangre de manera normal. Y el problema de las formas ultrasensibles es que detectan valores cada vez más pequeños para detectarlos más rápido. Y eso también incrementa la confusión y disminuye la especificidad, al punto de que al día de hoy casi el 50% de la población sana le podrían detectar troponinas elevadas sin tener un infarto. La bondad de esto es que la variación es tan pobre al percentil 99 del valor de laboratorio que si sale cercano a este valor, dependiendo del laboratorio donde estén trabajando, va a ser muy sugestivo de infarto coronario. Y más bien, si es que tenemos troponinas negativas o en valor normal, prácticamente está cancelando la posibilidad de que haya un infarto. Ojo, prácticamente cancelando. No quiere decir que si la clínica es muy sugestiva y si el electrocardiograma es sugestivo y el electrocardiograma y las troponinas salen negativas,
no está anulando el diagnóstico. Han habido casos en los que ha sido necesario trombolizar o intervenir un paciente por infarto aún con troponinas negativas. Lo que voy es que ninguna de estas pruebas individualmente es absoluta. No se diagnostican infartos tujando sonotroponinas en sangre, no se diagnostica solamente mirando el electrocardiograma y no se diagnostica solamente mirando al paciente y los dolores. Tienen que usarse las tres de forma muy juiciosa y sobre todo estar muy familiarizados con los valores de laboratorio de donde sea que estén trabajando, porque se habrán dado cuenta ya que todos los laboratorios trabajan con valores distintos. La cinética de las troponinas en la sangre pues es muy variable respecto del tiempo y lo que nos importa a nosotros es detectarla en los mínimos valores para poder detectar un infarto que está por ocurrir. De hecho, lo primero que se eleva cuando hay un infarto es la liberación de la troponina citosólica. Y esto es hasta por debajo del percentil 99, que son los valores relativamente normales, si le podemos decir así. Cuando esto sobrepasa ese valor, va indicando que hay una muerte celular pues acelerada y eso está produciendo un infarto en curso. Y esto actualmente va a ocurrir entre las 3 a 6 horas. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar los valores más altos en este periodo de tiempo. Posteriormente va a haber una meseta y una disminución. Y es que es necesario que haya una campana de troponinas que evidencie que han subido y están bajando para nosotros poder decir que ha habido un infarto. Porque si las troponinas son persistentemente altas, nos hablan de un problema crónico y definitivamente no es un infarto nada más. Entonces, nada más recordarles, detectan las troponinas de alta sensibilidad valores muy significativos al paso 60 minutos y ahora 30 minutos. Un gran valor negativo. Quiere decir que si nada coincide y las troponinas también son negativas, pues prácticamente está descartado y no hay más vuelta que darle. Las ventajas son muchas, incrementa la frecuencia de diagnóstico de infartos, pero también puede llevar a confusiones. Otro punto en contra, muchas veces, y esto miren, se ve en Estados Unidos, que teóricamente deberían estar mucho mejor formados que nosotros, ¿verdad? Casi un 30% de las troponinas solicitadas en el departamento de emergencia, pues, fueron solicitadas sin sospecha real de infarto. Entonces, la gente las pide por defecto simplemente porque hay, y no siempre es algo que se deba hacer. Tiene que aprender a juzgar también si hay algún factor que esté interviniendo en un dosaje que pueda salir demasiado más bajo, y aquí tienen varios factores. Entonces, de antemano comentar que si tienen un valor elevado de troponinas próximo al percentil 99, con una variación de más o menos 10%, y hay una clínica sospechosa, un dolor torácico y equivalentes anginosos, hasta que demuestren lo contrario, ese es un infarto y lo deben tratar como tal. ¿Qué nos dicen también las guías? Que si las troponinas salen bajas o próximas al percentil 99, pero no rondando el valor que deberían, podemos repetirlas. ¿Cuándo? Nosotros idealmente tenemos que llegar al paciente como mencionado, lo entrevistamos y a los 10 minutos sale un electrocardiograma. Y a la media hora, a lo mucho, tenemos que estar tomando la primera dosaje de troponinas. Ese es el dosaje cero. Y si sale normal, por decirlo así, y la clínica es sospechosa, podemos repetirlo a la hora y a las 2 horas. Esto en un mundo ideal donde el laboratorio trabaje a la hora que debe. Sin embargo, en nuestro medio, el dosaje de troponinas muchas veces demora más de 1 hora, hasta 2 incluso. Entonces, tenemos dificultades que debemos encontrar la manera de sobrellevarlos de muchas mejores maneras, y una de ellas son las reglas de predicción clínica, como los scores EDAX, HART, etc. Entonces, nuevamente, ninguna prueba individualmente es por sí sola cancelativa. Muy bien, encontré un infarto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, primero que nada, acordarse que tienen que diferenciar si es ST elevado o si es ST no elevado, porque el manejo va a ser completamente distinto para los dos. Nada más recordarles que el tiempo es corazón viable y el paciente bien puede llegar solo o llamar a una ambulancia desde su casa. Igual va a haber una demora en la atención y depende de nosotros tomar la decisión acertada para poder reperfundir. Idealmente, si hablamos de un paciente con un síndrome coronario ST elevado, es un infarto clásico, si quieren decirle así, debe ser tratado a la inmediatez. Este paciente debe tener un tiempo a reperfusión menor a 120 minutos, idealmente 90. ¿Cuál es el punto? Que no tenemos suficientes hospitales con disponibilidad de cateterismo a la orden. Creo que el único del MINS es el Hipólito Unanue. Y en salud, pues el Rebagliati.
A nivel de clínicas, la clínica Ricardo Palma, la angloamericana y creo que por ahí la San Pablo también, pero el resto no tienen cateterismo. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes no van a ser intervenidos al momento en que se debe. Sin embargo, el planteamiento está allí. Idealmente, un infarto ST elevado debe entrar inmediatamente a manejo invasivo, no a trombólisis. ¿Cuánto? Idealmente 60, 90 minutos. Podemos extenderlo hasta 120. Esto es cuestión de tiempo y de su capacidad de reacción. Ahora, ¿qué ocurre si no tenemos cateterismo? Hay que ver la posibilidad de referirlo. Si podemos referirlo, fibrinólisis. ¿Cuánto? A los 10 minutos de haber diagnosticado el infarto ST elevado. El ST se dibujó en el electrocardiograma y en 10 minutos ustedes empujan la maldita camilla shock trauma para que ese paciente sea trombolizado. Y si es posible referirlo, se le refiere. Son las mismas recomendaciones que nos dan y no diferencian ni la guía americana ni la guía europea. Este paciente debe entrar a cateterismo a la inmediatez. Tienen menos de 2 horas para hacerlo. No hay cateterismo disponible, trombólisis. Ojo, si es ST elevado. No tenemos cateterismo a disposición, no hay manera de intervenirlo y únicamente tenemos trombólisis. Bueno, tenemos hasta 12 horas para trombolizarlo, pero tomen en cuenta que la trombólisis no desobstruye completamente las arterias obstruidas. Y en segundo lugar, no es lo mismo desobstruir una arteria coronaria de un corazón que se está infartando a las 2 horas que intervenirlo a las 12. Que mientras más tardíamente se haga, menos se va a poder rescatar. Y si se puede, siempre si se puede, apenas hecha la trombólisis y si es exitosa, debe ser derivado dentro de las 24 horas siguientes para entrar a cateterismo. ¿Cómo fibrinolizamos? Pues usamos lo que tenemos a la mano, en este caso es alteplase. ¿Cuál es la dosis? Aquí está. Pero más importante que eso es diferenciar cuándo no se debe hacer. No todos tienen que pasar por trombólisis. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo. Y el alteplase, los inhibidores del plasminógeno tisular son medicamentos que pueden hacer sangrar como un cerdo en sacrificio a la persona que están tratando. Así que tienen que ser muy juiciosos con los medicamentos que están dando. Algún antecedente de hemorragia cerebral, algún infarto grande, reciente, operaciones importantes, sangrado digestivo, no puede trombolizarse. Y si hay algún factor menor, a juicio clínico, si el paciente está en condiciones de aguantarlo. Pero si tiene alguno de los criterios mayores, evitarlo a toda costa. Y si se evita la trombólisis, solo queda manejo conservador, que lo vamos a ver un poquito más después. Siempre referir a la brevedad. Idealmente, a las 2 horas, no se olviden. Idealmente, máximo 120 minutos. Pero si no se puede y no hay o no existe manera de tratarlo, el tiempo para trombolizarlo nos cuenta hasta 12 horas. Pero tomen en cuenta de que no va a ser lo mismo. Y tanto el paciente como la familia deben estar informados de lo que va a pasar. Para los ST no elevados es un poco distinto porque va a depender de la estratificación de riesgos. Y aquí vamos a tener que ver si es de muy alto riesgo o sin alto riesgo. ¿Qué nos importa? Que el paciente no esté inestable, está con choque cardiogénico, está hipotenso, el dolor no cede con el tratamiento antianginoso, hay arritmias ventriculares importantes, complicaciones mecánicas detectadas, ese paciente debe pasar inmediatamente a cateterismo, inmediatamente. A diferencia del ST elevado, esto no se tromboliza porque aquí regularmente no hay un coágulo que está obstruyendo, así que la trombólisis únicamente aumentaría el riesgo de hemorragia. Peor todavía si tiene complicaciones agudas. No se olviden, trombólisis solo para el ST elevado, no para el no ST elevado. Paciente de alto riesgo. No tiene ninguno de esos factores, pero tiene una característica típica. Hay infradesniveles, tenemos troponinas arriba, tal cual. Hay escalas de riesgo isquémico y de mortalidad, como la escala Grace, que también nos sirven para esto. Se suma un puntaje mayor a 140, hay riesgo alto, debería pasar a terapia invasiva en menos de 24 horas. No inmediatamente,
pero sí lo antes posible. Cambios dinámicos en el segmento ST, sean infradesniveles, elevaciones de la onda T, etcétera. Por eso se repite a cada rato el electrocardiograma. Salió normal. Bueno, en 10 minutos voy a ver de nuevo y en 10 minutos voy a pedirlo otra vez. Si veo algún cambio dinámico, ese paciente es uno de alto riesgo. Tiene que pasar a cateterismo en 24 horas, idealmente. Y si no es de alto riesgo, ya vamos a ver que existen otras maneras de estudiarlos. No necesariamente todos van a pasar a cateterismo, pero en el caso de que se encuentre algún factor importante, lo harán. Ya las guías actuales definen que tanto el riesgo moderado como el alto siempre van a tener un manejo invasivo, pero el bajo y el muy bajo, no. La escala Gradis es importante porque permite ver factores de inestabilidad y factores de riesgo no modificables. La edad del paciente, si es añoso, ya es un punto más. La clase quílico, si ha entrado con insuficiencia cardíaca al momento de ingresar a la emergencia. Si hay, es otro punto a favor. Si hay hipotensión, si hay taquicardia, si hay cambios en el segmento ST, todo eso va apuntando que este síndrome puede ser de alto riesgo y debe intervenirse de inmediato. Adicionalmente, tenemos otras escalas de mortalidad como el TIMI que se presta para ambos. De esta manera podemos obtener un juicio clínico de pronóstico para estos pacientes. ¿Importa? Claro que sí, porque permite tomar decisiones informadas. Y nuevamente, la familia y el paciente tienen que saber. Si el paciente tiene un síndrome coronario con ST no elevado de muy alto riesgo, pasa a cateterismo. Inmediatamente si es de muy alto riesgo, en 24 horas si es alto riesgo, pero si es el riesgo intermedio o bajo, tenemos que ver si es que realmente es tributario y para ello tenemos que estudiarlo un poco más. Si en el caso del cateterismo diagnóstico sale negativo, hay que considerar la posibilidad de que sea un infarto microvascular, pero para ello todavía es un largo camino. Ya hemos mencionado que los de muy alto riesgo y alto riesgo pasan a cateterismo en la inmediatez. Pero si son de intermedio, tenemos que buscar. ¿Algún factor de riesgo importante? Sí, entonces sí va a cateterismo. Pero si este de riesgo intermedio no cumple con ningún factor de riesgo, podría pasar a ser uno de bajo riesgo. Y si es así, va a requerir estudios posteriores, pero no necesariamente un cateterismo inmediato. ¿Qué pruebas tenemos para esto? Principalmente pruebas de imagen como la angiotomografía coronaria y las pruebas de estrés miocárdico. Va a depender un poco de las características del paciente lo que vamos a elegir, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Ver las capacidades de perfusión miocárdica en reposo y en estrés. ¿De qué nos sirve? Emitir un juicio clínico si amerita un tratamiento o no. Ahora, esta regla de tratamiento de los pacientes con riesgo intermedio pues es altísima, es bastante enredada, lo vamos a simplificar en esto. Si el paciente tiene bajo riesgo o muy bajo riesgo, no va a requerir ningún tipo de tratamiento adicional. Le podemos dar de alta para seguimiento crónico, para completar estudios precisamente de pruebas de estrés, etc. Si el paciente tiene riesgo intermedio y ha sido previamente estudiado, tiene una angiotac coronaria, tiene un score de calcio negativo, entonces no va a requerir igual mayor estudio. Pero si este paciente encontramos que tiene isquemia en estas pruebas previas, sí ameritaría que le hagamos una angiografía, o sea, que pase a cateterismo diagnóstico y de ser necesario terapéutico, como si fuera de alto riesgo. Si no tenemos ningún estudio, tenemos que comenzar desde cero, un angiotac coronario y una prueba de estrés. Ahora, se tiene que escoger una de las dos. ¿Es indistinto? Regularmente sí, depende de las características del paciente que estemos viendo. Sin embargo, eventualmente si una es inconclusa, tendremos que echar mano de la otra y viceversa. Y si objetivamos una estenosis mayor al 50%, pero sin factores de riesgo, el paciente puede salir de alta casa. Igual, si la angiotac coronaria no demuestra obstrucciones mayores al 50%, así son leves, puede ir a casa a seguimiento ambulatorio. Pero al revés, si encontramos algún grado de obstrucción mayor, riesgo elevado o síntomas frecuentes, debe pasar a cateterismo. A esto se resume prácticamente todo esto. Igual, para todos los casos, tener en cuenta que idealmente cuando se hace el cateterismo deben tratarse todas las arterias tapadas, no solamente la arteria culpable. Entonces, ¿en quiénes hay esta salvedad? En mayores de 85 años, por ejemplo, en los quienes se debate si realmente debería hacerse un cateterismo o intervención de reperfusión, porque se ha visto que a largo plazo no hay tanto cambio. Es un factor de duda.
Y en segundo lugar, si el paciente ingresó en alta inestabilidad o en choque cardiogénico. En este caso debemos priorizar la desobstrucción de la arteria principalmente afectada, o la arteria culpable. Y en segundo plano, a posteriori, se verá si hace falta reperfundir las otras. Son los únicos casos. Para todo lo demás, debería tratarse todas las arterias dañadas. Ahora, ¿cuándo hacemos cateterismo y cuándo aplicamos bypass? Va a depender de muchos factores, pero principalmente de que tenga una anatomía difícil las arterias coronarias o que haya afectación de múltiples vasos. Medidas generales. Antiguamente había el acrónimo MONA, que probablemente ustedes lo hayan conocido. Morfina, oxígeno, nitritos y algo más. Bueno, para esas alturas ya no se usa oxígeno por defecto. Si el paciente está desaturando, se recomienda que se haga, pero si no está desaturando, no hay beneficio en darle oxígeno. Consideren eso. Si está desaturando, oxígeno. Para el dolor, principalmente echamos mano de la nitroglicerina, primero oral o sublingual, mejor dicho. No sé del dolor, podemos pasar a endovenosa y infusión continua, pero mucho cuidado con la hipotensión del paciente. Igual si sospecho un infarto de corazón derecho o inferobasal, mucho cuidado porque pueden terminar de hipotensarlo y el paciente puede morir. Igualmente, mucho cuidado con la tolerancia a los nitritos. Hasta 72 horas se pueden utilizar con cierta comodidad, pero en este ambiente de MAC de tanta inestabilidad que puede presentar el paciente, hasta 24 horas máximo deberían darse. No controla el dolor, pensamos en los opioides. ¿Y por qué no opioides al inicio? Bueno, los opioides, sobre todo la morfina y el fentanilo, si hablamos de opioides de alta potencia, pueden deprimir el sistema nervioso, pueden afectar a la frecuencia respiratoria, a la frecuencia cardíaca, y también alteran el metabolismo de los antiagregantes plaquetarios. Entonces, no se dan con tanta libertad y es a juicio clínico. De hecho, esto de la guía americana lo sugiere como indicación condicional. Y en la guía europea sugiere no darlos de primera instancia tampoco por lo que les estoy comentando. Así que no le pongan opioides de primera instancia. Si el dolor es muy severo, ni modo, se tiene que usar. Pero de antemano, esta es su primera herramienta. La doble antiagregación es importante porque lo que queremos hacer, más allá de reperfundirlo, es prepararlo para que este paciente pueda tener una reperfusión exitosa. Y para eso tenemos que ablandar, por así decir, el coágulo. Y para eso dependemos de doble antiagregación plaquetaria. Quedamos ácido salicílico, o sea, aspirina, y un inhibidor P2Y12, que bien puede ser prasugrel, ticagrelor o clopidogrel. ¿Cuál es el detalle? Tal cual están en orden acá, es el más potente de todos, el prasugrel, seguido del ticagrelor y el último el clopidogrel. ¿Cuál es el problema? Que así como tienen mayor potencia para bloquear plaquetas, también producen mayor riesgo de sangrado. ¿Cuándo nos interesa dar sobre todo prasugrel y ticagrelor? Cuando hablamos de un paciente que va a entrar a cateterismo de inmediato, un ST elevado, un ST no elevado de muy alto riesgo, es ideal para evitar la trombosis post-procedimiento. Pero si el paciente va a ser trombolizado, a diferencia de, es recomendable darle clopidogrel para disminuir el riesgo de sangrado en lugar de prasugrel o ticagrelor. Si el paciente no va a entrar a cateterismo, puede hacer ticagrelor o clopidogrel. Lo que nosotros tenemos en nuestro medio casi siempre es clopidogrel. ¿Es bueno? Sí es bueno. ¿Hay cosas mejores? Sí las hay, pero usamos lo que tenemos a disposición. Se da una dosis de carga y luego se mantendrá a dosis basal por 12 meses. Y estas son las dosis que se dan. Dosis de carga de aspirina, 300 miligramos aproximadamente. Dosis de clopidogrel, aproximadamente también 300 miligramos. Se carga al paciente para prepararlo para procedimiento. La idea de esto es saturar los receptores de las plaquetas tanto para tromboxano como para el receptor, perdón, la proteína P2Y12 para evitar su agregación en la medida de lo posible de forma aguda. Por eso lo cargamos. Idealmente para prepararlo para un procedimiento, pero si no, no pasa nada. Se va a poder mantener la terapia. Dependiendo de la situación, lo vamos a indicar. Como habíamos comentado, va a pasar a cateterismo, el paciente debería usar la aspirina con ticagrelor o prasugrel para evitar la trombosis postprocedimiento. Igual para el bypass coronario. Pero si no va a pasar evaluación, pero no va a pasar, perdón, a cateterismo, puede usarse clopidogrel o ticagrelor. Naturalmente, mejor sería el ticagrelor, pero por temas de precios y por disponibilidad en los diferentes seguros,
acabamos dando clopidogrel, como dice acá, si es que no hay disponibilidad de ticagrelor. Si el paciente solamente tenemos la opción darle trombolisis, en el caso de un ST elevado en el que no tenemos cateterismo a la mano, o lo vamos a referir después, o se va a quedar hospitalizado ya como está, de preferencia el clopidogrel nuevo, porque tiene menor riesgo de sangrado que el ticagrelor y el prasugrel. La anticoagulación también es importante, claro que sí. Con lo otro bloqueamos el trombo rojo, que es de las plaquetas. Y la idea de la anticoagulación es nuevamente disminuir el riesgo de trombosis post-procedimiento, para lo cual idealmente debería ser parenteral. O sea, hasta el momento para terapia aguda no damos anticoagulantes directos, todavía no. En algún momento probablemente sí se haga. ¿Qué se recomienda? Si el paciente va a entrar a cirugía o cateterismo, heparina no fraccionada. ¿Hasta cuándo lo damos? Hasta que entre a procedimiento. Sale de cirugía, sale de procedimiento, chao heparina. Si el paciente no entrará ni a cirugía ni a cateterismo, únicamente va a ser trombolizado, etcétera, bueno, la enoxaparina es de elección, porque es más difícil controlar la infusión continua de heparina no fraccionada que la enoxaparina, que tiene una dosis fija y tiene un metabolismo más detectable. Entonces, la diferencia es que no hay manera de controlarlo con exactitud y el riesgo de sangrado es altísimo, más aún si ya le estamos dando prasugrel o ticagrelor. Así que manejarlo con muchas pinzas. A cambio, si no va a entrar, bueno, la enoxaparina, pues vamos a entender. ¿Por cuánto tiempo? 8 días. No se ha visto que darle más de 8 días traiga algún beneficio. Por eso 8 días a secas. Es lo que la evidencia nos muestra. Ahora, si el paciente fue trombolizado y entrará a cateterismo, mantenemos la anticoagulación hasta el procedimiento. Se le seguimos dando enoxaparina. Si el paciente entrará a cateterismo, no entrará, perdón, a cateterismo, lo seguimos anticoagulando con enoxaparina hasta los 8 días cumplidos y ahí cortamos. Queda solamente con doble antiagregación plaquetaria, idealmente por un año, salvo salvedades, pues que sea anticoagulado permanente o con una fibrilación auricular, etcétera, que tiene otras salvedades que en este momento no es muy propicio tratarlas. Ahí están las dosis, pues si en algún momento la quieren revisar. No hemos hablado del fondaparinux y la bilivarudina porque no tenemos acá. Pero como curiosidad, existe. Respecto a las estatinas y otros hipolipemiantes, es importante. ¿Por qué? Porque las estatinas tienen un rol pleiotrópico, tienen un efecto estabilizador de placa. ¿Nos sirve? Sí, para terminar de tratar la obstrucción coronaria. ¿De qué podemos echar mano? De la atorvastatina o rosuvastatina. Me parece que en Asalud tienen rosuvastatina también. En el Minsa solo hay atorvastatina. Dosis altas, 40-80 miligramos de atorvastatina, 20-40 miligramos de rosuvastatina. Dos objetivos. Uno, parte del tratamiento agudo del infarto. Y dos, mantener el LDL colesterol en menos de 55, debido a que un paciente que tiene un infarto ya tiene muy alto riesgo cardiovascular y su meta de colesterol es esta. Este paciente no solamente va a tomar un antiagregante de por vida, también va a tomar la atorvastatina de por vida. ¿Qué pasa cuando no llegamos a la meta o el paciente no lo tolera? Porque como todo medicamento tiene efectos adversos, sobre todo si hablamos de ancianos. Hay otros medicamentos hipolipomiantes que también pueden entrar en función. Lo que tenemos más a la mano, el ezetimibe. Naturalmente comprado, todavía ninguno de estos medicamentos está en el petitorio de ninguna seguridad social, ni de salud ni del MINSA. Eventualmente, ojalá se pueda echar mano de ellos. Nuevamente, el tratamiento va a tener que ser dirigido respecto a metas. Si el paciente ya tiene un infarto, mantenerlo acá. Y si no se puede llegar a la meta, agregarle otro medicamento hipolipemiante. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Tiene repercusión en el riesgo de reinfarto. Otras terapias adyuvantes. Uso de YECA, SARA-2, solamente en caso de insuficiencia cardíaca febril reducido, si es diabético, hipertenso o hay un infarto ST elevado, en los que se ha visto que puede haber algún beneficio para limitar el daño cardíaco. Pacientes con riesgo menor, a discreción del médico tratante. Antagonistas mineralocorticoides, o sea, la espironolactona esencialmente. Doctor, Sí, disculpe, creo que no se está viendo la PPT de la que está hablando. ¿no se ha visto? Qué raro. A ver, ahora. Ah, ya cambió.
Ya. ¿En qué momento has visto que se ha cortado? O sea, te digo para retomar la diapositiva de donde han dejado de ver. En las estatinas, doctor. Ah, ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, nada más ejemplificar lo mismo, ¿no? Estatinas, parte del tratamiento agudo junto con la doble integración. ¿Por qué motivo? Por su efecto pleiotrópico. Es un efecto adicional, no estándar, que teóricamente colabora con un rol antiinflamatorio y antioxidante a nivel endotelio. O sea, vamos a determinar de inhibir la fragilidad de la placa que ha causado el infarto. Y adicionalmente, disminuir el LDL colesterol, que es el causante de la formación de los ateromas, principalmente, porque hay otras cositas más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? 55 miligramos por decilitro. Es nuestra meta por su alto riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos mano? Atorvastatina y rosuvastatina, que son los de alta intensidad a dosis altas. Y nuevamente recalcar que de forma permanente el paciente va a estar tomando un antiagregante plaquetario y una estatina. Cuando el paciente no alcanza a esta meta a lo largo de las semanas o no tolera las estatinas, hay que reducir la dosis y acompañarla de otro medicamento. Que en este caso lo que tenemos más a la mano en farmacias es el ezetimibe, pero lamentablemente por su precio no todos lo van a poder adquirir. En situaciones ideales se puede usar cualquiera de los que tienen aquí a disposición. Ideales, ¿no? Y el objetivo es precisamente que el paciente llegue a su factor de control, que es un LDL menor a 55. ¿Para qué? Se ha visto de que esto disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, sea infarto cerebral o de miocardio a largo plazo. Terapias adyuvantes, y casara-2 solamente si hay un infarto extenso anterior o si hay aparte concomitantes diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca febril reducido. Es una indicación de alta evidencia, solamente en estos casos. Para los demás casos de menor riesgo, es una indicación 1B hasta 2A. Eso quiere decir que queda a discreción del médico tratante. ¿Le hace daño? No, pero mucho cuidado con la hipotensión o la hipercalemia que podrían causar. En el caso de los antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona, idealmente debería ser finerenone, pero no tenemos a disposición tampoco en farmacias generales porque la patente sigue vigente. Entonces, ¿en quiénes? Muy similar, pacientes de alto riesgo, infartos extensos o con las mismas características. ¿Por qué? Por el alto riesgo de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, de alguna manera, en estos grupos de pacientes se ha visto que disminuye la progresión de daño y disminuye la probabilidad de una insuficiencia cardíaca, pues febril reducido principalmente por efecto del infarto. Beta bloqueador es un punto muy controversial. Máximo beneficio para insuficiencia cardíaca o para fibrilación auricular también. Entonces, hubo un punto de debate respecto de que si no provocaba una insuficiencia con fracción de eyección reducida, debería o no darse. Y lo que se ha visto es que la evidencia a lo largo de los años, mucha de ella en tiempos previos a las terapias de reperfusión, tanto cateterismo como trombolisis, se veía que sí tenía un efecto beneficioso, sobre todo para la prevención de arritmias ventriculares y reinfarto, si hablamos sobre todo de infartos ACT elevados. Para esa situación, la recomendación todavía por esa evidencia histórica es que se sigue indicando a dosis bajas, preferentemente cardioselectivos como el bisoprolol y el carvedilol. No existe evidencia para infartos ST no elevado, pero nuevamente puede darse discreción dependiendo del médico tratante. En mi experiencia, únicamente para infartos ST elevados. Ahora, sobre todo con los beta bloqueadores, mucho cuidado si es que el paciente tiene indicios de insuficiencia cardíaca descompensada. Si ingresó con una clase de Philip Kimball mayor a 2, o sea que tiene congestión pulmonar sobre todo muy marcada, o sea, si insuficiencia cardíaca congestiva, no se deberían dar. Igualmente, si el paciente está hipotenso o está en choque cardiogénico, se difiere el uso de beta bloqueadores. PR prolongado, más de 240 milisegundos, o sea, estamos hablando de bloqueos. Tampoco deberían darse. Ahora, en realidad, más que el PR prolongado, es en realidad que tenga bloqueos de segundo o tercer grado. Pero igual es una indicación, una contraindicación condicional. Portadores de marcapasos, que tengan bradicardia de base, sobre todo se den atletas, personas con corazones grandes, hablamos de miocardiopatía hipertrófica, y aquellos con broncoespasmo severo. O sea, si tú tienes asma, sí puedes usar beta bloqueadores, no pasa nada. Pero si estás con un broncoespasmo muy marcado, con una crisis en ese momento que también podría pasar, pues de preferencia evadirlo.
Idealmente, ¿a qué hora deberían comenzarse? Dentro de las 24 primeras horas a dosas bajas, si es que no hay ninguno de estos factores. Caso contrario, de preferencia, no. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria crónica? Bueno, pertenece a este espectro de pacientes que no van a requerir intervención inmediata. Y eso quiere decir que van a requerir estudios anatómicos y funcionales de la circulación coronaria para determinar si realmente hace falta cateterizarlos o intervenirlos por cirugía. Y es que antes había la mala concepción, como habíamos conversado, de que la enfermedad coronaria crónica era una enfermedad coronaria estable. Y estable quiere decir que no podía tener un infarto en algún momento, ¿no? Naturalmente, esta concepción ha ido cambiando, porque se dieron cuenta que el hecho de que tú hayas tenido un infarto y haya quedado una secuela, tratada o no tratada, o que simplemente hayas formado placas de colesterol en su momento, no te exime de tener un infarto en algún momento de tu vida. Y para esto el paciente debería ser revascularizado inmediatamente, en el caso de que presente un infarto de alto riesgo o un ST no elevado, porque esto cambia por completo el curso de la historia natural de la enfermedad, porque si no se trata, pasa exactamente lo contrario. Entonces, mucho ojo a esto. El hecho de tener placas y colesterol en las arterias coronarias, así sean crónicas y tengas por ahí tu eje inestable en algún momento, no te salva realmente de tener un infarto. El riesgo es el mismo, de hecho, de tener enfermedad coronaria o cerebrovascular. Contexto de la enfermedad coronaria crónica. Bueno, hay un montón de factores socioeconómicos y demás que influyen en esto, el desarrollo de placas de colesterol, no solamente es el consumo de grasas, y se requiere un control de la mayoría de estos para tratar de mejorar la situación del paciente. De hecho, ahí viene una segunda pregunta. Si realmente a todos hay que revascularizarlos. Hay un montón de estudios que se han hecho donde se ha visto de que realmente no. Cateterizar o colocar stents a todo el mundo que tenga algún rasgo de enfermedad coronaria crónica realmente no cambia las cosas. Muchas veces intervenir al paciente sin necesidad de hacerlo más causa problemas. Entonces, tenemos que ver varios factores en relación a esto, tal cual el dolor. No siempre va a ser un dolor torácico típico, sobre todo en el caso de las damas, que van a tener mayor tendencia a presentar dolores anginosos atípicos por problemas o no obstructivos, ¿no? Y entran los famosos ANOCA e INOCA, isquemia coronaria no obstructiva y angina coronaria no obstructiva, que va a requerir un abordaje pues un tanto distinto. Vean si los síntomas se inducen por el estrés, muy característicamente, ¿no? Y si hay algún tipo de síntoma aledaño. Mucho ojo también con los pacientes que no tienen síntomas y aún así tienen pruebas coronarias alteradas o tienen dislipidemia o tienen una lipoproteína A, que es lo que deberíamos pedir una vez en la vida de todos. El costo sobrepasa los 800 soles para ver un riesgo permanente y residual post-tratamiento de hipolipemiante. Finalmente, analizar si hay disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque si la obstrucción coronaria, si bien es cierto no es completa, es subtotal, la falta permanente de oxígeno en el miocardio va a provocar que poco a poco este comience a debilitarse. Y eso también puede influir al final en que desarrolle o no un evento isquémico agudo. ¿Qué tipo de problemas podemos ver en los problemas crónicos? Obstructivos y no obstructivos, entre ellos epicárdicos y microvasculares. Quiere decir que la circulación macrovascular vamos a ver problemas estructurales como formación de ateromas pequeños, difusos o focales, disecciones con formación de hematoma, puentes miocárdicos, o sea, vasos aberrantes que atraviesan directamente el músculo cardíaco y que al momento de contraerse para hacer su latido provocan una isquemia transitoria, aneurismas coronarios, problemas no muy comunes, pero que es importante tener en mente, porque podría pasar. Y tipos funcionales, los vasoespasmos, más comunes sobre todo en las damas, como hemos mencionado, ¿no? Incluso acá están las famosas anginas inestables de Prince-Metal, el síndrome X, etc. Bueno, y los problemas microvasculares, remodelado, rarefacción, o sea, degeneración vascular, coagulación intravascular diseminada, etcétera. Pero cosas que no vamos a poder objetivar con un cateterismo, y precisamente de ahí viene la intención de este cuadro, y es que muchos de ellos no van a tener cuadros típicos, hay que tener mucha atención a los equivalentes anginosos que hemos mencionado más antes, disnea, síncope, etcétera, que pueda asociarse a algún factor desencadenante que nos pueda orientar
a un síndrome coronario que está latente y que en cualquier momento se va a descompensar. No solamente eso, poder evaluar al paciente y calificarlo según su riesgo de presentar un evento isquémico. ¿Por qué? Porque de esto va a depender si va o no realmente a tener un estudio u otro. Muy importante que esté bien estratificado y considerar los modificadores de riesgo cardiovascular, porque si este paciente, independientemente de que sea alto o bajo, deberá pasar por un ecocardiograma, idealmente. ¿Por qué? Vamos a buscar secuelas de algún infarto previo que probablemente no lo percibió si hablamos de isquemia silente, o evaluar si ha habido alguna repercusión del déficit de oxígeno a nivel del miocardio. Y es importante verlo, nos permite anticiparnos a otros factores que van a impactar, incluso si tenemos síntomas como palpitaciones, fatiga, etcétera, que podríamos adjudicar a una arritmia, idealmente deberíamos pedir un Holter. Ahora, esto también va de ida y de vuelta, porque todas las comorbilidades que tenga el paciente, si están adecuadamente controladas, igualmente el riesgo de infarto va a disminuir. Lo que más nos interesa de enfermedad coronaria crónica es estudiar la circulación coronaria. Tenemos métodos invasivos y no invasivos. Su uso va a depender mucho del riesgo del paciente. Si el riesgo es muy bajo, como hemos visto, casi parecido al MST no elevado, cuando es muy bajo riesgo no requiere mayor estudio, puede ir a su casa. Si es riesgo bajo, idealmente debería pasar por una imagen, que lo que más está estandarizado su uso es la angiotomografía coronaria, que nos permite ver la anatomía y la obstrucción a modo muy sensible, solo para enfermedad macrovascular. Adicionalmente, se puede trabajar sobre un score calcio, un electrocardiograma de esfuerzo. ¿Para qué? Para evidenciar isquemia. ¿Cómo hacemos esto? Con una prueba de esfuerzo o inducido por medicamentos. En este caso, puede ser con dobutamina. Si el riesgo es moderado o alto, idealmente debería pasar a una prueba no invasiva. Nuevamente, la angiotomografía coronaria es de elección y dependiendo del resultado, si indica o no una estenosis importante, una prueba de estrés. Ahora, el hecho de que estas pruebas puedan salir negativas ambas no descarta un problema coronario, bien podría ser microvascular. Así que, ¿son necesarias para el estudio de la circulación macrovascular? Claro que sí, pero falta mucho para determinar si no hay otro problema de fondo que requiera manejo. Y el objetivo de todo esto es encontrar obstrucciones que oscilen entre el 50 al 70% de las arterias coronarias. ¿Por qué motivo? Son las que van a requerir tratamiento invasivo, en la mayor cantidad de casos. Si el riesgo es muy alto, pero si el riesgo es alto, si esto sale negativo, deberíamos pasar a hacer un PET scan miocárdico, pero debido al alto costo de estos, muchas veces nos saltamos un escalón y si es alto o muy alto, pasa a coronariografía. No se olviden, todos los pacientes que tengan factores, pero un dolor torácico crónico con factores de riesgo elevados, comorbilidades no controladas, esos son los que van a pasar a cateterismo. Todos los demás, no necesariamente. Lo mismo que hemos conversado. Riesgo muy alto, definitivamente va a pasar a coronariografía. Si es alto, idealmente imágenes avanzadas, resonancia magnética, PET scan, idealmente, que es lo más sensible y específico. Riesgo moderado, angiotac de entrada y pruebas de estrés, si es que hace falta. Y si es riesgo bajo, o uno o el otro. Realmente no hay prisas con estos pacientes. No quiere decir que no van a ser intervenidos, no van a ser evaluados, solo que es diferente un paciente con un riesgo muy alto que uno muy bajo. Muy importante nuevamente el control de los factores de riesgo y entender que estamos en un mundo en el que ya la enfermedad coronaria o la enfermedad renal, la diabetes, la hipertensión no son factores aislados. La obesidad, en conjunto con todas esas enfermedades, nos da un espectro de la enfermedad cardio-reno-metabólica, debido a que lo que pasa en el corazón eventualmente va a repercutir en los riñones, en el cerebro y viceversa. Entonces, tomen en cuenta que cuando estos pacientes ya tienen una enfermedad manifiesta, tienen insuficiencia cardíaca, han tenido un infarto, un stroke, una enfermedad arterial periférica, ya se han saltado todos estos factores y han caído directamente al momento de su diagnóstico en el máximo escalón de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes pueden volver a tener un evento similar en cualquier momento y que este probablemente sea fatal. Por ese motivo, la prevención es importantísima. Ejercicio, por lo menos media hora diaria de ejercicio de moderada intensidad o interdiaria
de alta intensidad, juntando al menos 150 minutos semanales. Respecto de la dieta mediterránea es la que ha demostrado mejor evidencia. A nivel, si es que un paciente lleva una dieta a base principalmente de pescado, verduras, frutas y harinas no procesadas, perdón, sí, pues, harinas no procesadas, que esencialmente es la dieta mediterránea, al paso de unos 3 años, probablemente disminuye en 65% el riesgo de que tenga algún evento cardiovascular agudo. No desaparece por completo, pero lo baja un montón. ¿Importa? Claro que sí. La reducción de la ingesta de sodio, sobre todo en pacientes hipertensos, menos de 2.3 gramos al día. Ahora, lo mejor que le pueden decir es que consuma la menor cantidad de sal que se pueda al día, porque nadie tiene una balanza electrónica en su casa específicamente diseñada para medir cantidades tan pequeñas. Y finalmente, disminuir el consumo de gaseosas, harinas procesadas, snacks, etc. Todo esto importa muchísimo para la prevención de infartos. Igualmente, el control de la hipertensión por medios no farmacológicos también impacta en la salud coronaria. Y cada disminución que tenemos en la presión arterial, por mínima que sea, disminuye también el riesgo de injuria endotelial. De hecho, la hipertensión es el factor de riesgo primordial para daño endotelial crónico, que es el precursor precisamente de los infartos. Hábitos nocivos. Adiós al tabaco y a las drogas. Y limitar el consumo de alcohol. Idealmente, no más de una bebida diaria en mujeres y no más de 2 en varones, lo cual sería equivalente a un vaso de cerveza, más o menos. Ahora, naturalmente, lo que se recomienda es que no consuma, pero hay instancias sociales en las que es imposible alejarlo por completo de este rubro, principalmente en Europa, donde el consumo de tabaco y de vino pues, es algo bastante frecuente. Como estas guías son de estos sitios, pues hacen bastante énfasis en esto. Respecto a la agregación antiplaquetaria, pues nuestra herramienta principal va a ser la aspirina, aunque ya se está viendo que el clopidogrel podría ser mucho mejor a largo plazo. En caso de que el paciente sea de alto riesgo, como habíamos comentado, el ticagrelor podría ser una opción, porque requerimos un control más incisivo de la agregación plaquetaria. Pero esto conlleva también mayor riesgo de hemorragia, así que hay que ser muy cuidadoso. Si el paciente eventualmente se revascularizaría y pasaría a cateterismo, debe tomar doble antiagregación nuevamente por 6 meses al menos. Ahora, tenemos opciones, porque si este paciente de muy alto riesgo podría tomar en lugar de la doble antiagregación ticagrelor a dosis de 60 miligramos, o de acuerdo al estudio COMPAS, que a diferencia de los demás medicamentos, nos propone usar un anticoagulante, que es el rivaroxaban, que es a una dosis baja. ¿Qué es lo que ha sido curioso? Que ha demostrado ser igual de efectivo que el clopidogrel en pacientes de alto riesgo. Entonces, es una muy buena opción. No está estandarizado, pero es una sugerencia que entra a tallar de acuerdo a la experticia del clínico. Y bueno, en caso de que se haga una cirugía, un bypass coronario, no hay evidencia bien de que esto sea realmente útil, solamente para cateterismo idealmente. Si no, aspirina, suestatina, aspirina o clopidogrel, lo que ustedes vean conveniente, y una estatina de forma permanente. ¿Qué factores son de alto riesgo de retrombosis? Lesiones complejas, extensa de localización complicada, polimorfismos genéticos de metabolismo de precisamente los antiagregantes plaquetarios. Estas son las dosis y los esquemas que se pueden utilizar. Y bueno, idealmente el paciente debería estar tomando doble antiagregación por 6 meses, pero se ha visto que también podría tomarlos por un mes y solo usar clopidogrel o aspirina por el resto del tiempo con una seguridad parecida. Eso todavía está en estudio, no hay conclusiones precisas, pero parece que va a tomar ese rumbo. Y en el caso de que tenga riesgo isquémico alto, podemos balancear el uso de ticagrelor, como habíamos mencionado. Los antianginosos tienen múltiples indicaciones respecto del tipo de problema de fondo que haya. Y esto está para balancearlo, de acuerdo a su experticia y el caso del paciente. Es solamente netamente para control de síntomas. El uso de antianginosos no trae ningún beneficio a largo plazo, un beneficio sólido a largo plazo. Pero el control de síntomas naturalmente también es importante. Respecto de la diabetes, muy importante en el tema de aquellos que tienen riesgo cardiovascular. Precisamente si son coronarios, tienen esos factores. Y hay medicamentos para la diabetes que disminuyen este riesgo solamente por lo que son, por las características de su farmacodinámica.
como los análogos del GLP-1 y los inhibidores del GLT-2. Quiere decir que si ustedes tienen un paciente diabético que es coronario, idealmente debería estar usando o uno u otro para mejorar todo este esquema. Nuevamente hablamos de una enfermedad cardio-reno-metabólica. Ya no hablamos de un solo punto. Todo importa en el control de esto. Y los hipolipemiantes, nuevamente, ajustados de acuerdo a la meta que tenga el paciente. Y ajustada cada 4 a 8 semanas, dependiendo si alcanzamos una meta o no. En estos pacientes es muy importante lograr el control de todos los factores de riesgo a la brevedad posible. ¿Quién va a cateterismo y quién va a bypass? Prácticamente lo mismo que vimos. Cateterismo, sí, lesiones proximales de 1 a 2 vasos, pero que no incluye la obstrucción de la descendiente anterior completa. Tronco de coronaria izquierda subocluido, o enfermedad multivaso con alto riesgo quirúrgico, principalmente en adultos mayores de 85 años y diabéticos. Ya bypass coronario, principalmente lesiones de la coronaria izquierda, complejas obviamente, o enfermedad multivaso patente. Para esos casos es mejor hacer un aloinjerto de la arteria mamaria, que se comunica y se injerta, perdón, en la aorta y va posterior a la obstrucción del vaso dañado. Literalmente un bypass. ¿Y qué hay de la enfermedad no obstructiva? Bueno, para poder encontrarla primero tenemos que descartar todo lo demás. A diferencia de la enfermedad crónica obstructiva, o sea, la clásica, es más frecuente en mujeres. Y nos importa porque son trastornos microvasculares que muchas veces se van a traducir en un dolor crónico bastante tortuoso, sobre todo en pacientes hipertensos y diabéticos. Entonces, ¿nos importa? Claro que sí, porque el riesgo de isquemia se dispara con el paso del tiempo. ¿Qué nos importa para encontrarlo? Usar pruebas invasivas y no invasivas. Las no invasivas permiten el estudio sobre todo del flujo coronario o reserva del flujo coronario. Y para ello tenemos tanto la angiotomografía coronaria como el ecoestrés, etc. Es prácticamente el mismo algoritmo que vimos al inicio. Lo que queremos encontrar es si hay o no obstrucciones de 50-70%. Si algo sospechoso, idealmente usar la angiografía a falta de un PET scan, que es lo que pasa en nuestro medio, salvo que haya la disponibilidad de poder pagarlo por vía particular porque no hay este servicio en todos los hospitales. Creo que solo en el INEM tenemos, y creo que en el Revalidati en el caso del seguro. En el caso de pruebas invasivas, más bien nos permiten ver la microcirculación. Una vez que hemos visto que no hay ninguna obstrucción gruesa de la macrocirculación, pasamos acá. Y nos importan sobre todo dos variables. La reserva de flujo coronario, que si es menor a 2.5, y el índice de resistencia microvascular mayor a 25, prácticamente están confirmando disfunción microvascular. Adicionalmente, con una prueba de estrés adicional con acetilcolina, podemos comprobar si hay vasoespasmo y esto ya estaría cerrando el diagnóstico. Tratamiento, exactamente el mismo que para la enfermedad coronaria crónica obstructiva. Lo único que sí, vamos a tener que trabajar específicamente sobre el tipo de alteración funcional que estamos encontrando. Y para eso echamos mano de distintos antianginosos. Nuevamente, lo que más importa con la enfermedad no obstructiva es el control de todos los demás factores de riesgo, porque son los que van a determinar el mayor riesgo de isquemia epicárdica. Y lo que tenemos acá abajo es netamente para control de síntomas. ¿Influyen mutuamente? La verdad es que sí, pero esto se lleva el mayor peso del riesgo cardiovascular. Bien, hasta aquí eso sería todo. ¿Alguna duda? Si es que han sobrevivido a la exposición.